La confianza es un valor humano, o forma parte de esto provocado por buenos valores humanos, y de eso se va a tratar la charla que vamos a tener ahora, que sin valores no vamos a ningún lado. Quiero presentar, le vamos a dar tiempo para que no se nos tropiece entre las sillas, al doctor Manuel Álvarez Tronje. Es abogado, presidente de Educar 2050, autor del libro Negociación con la Vida, que está afuera, también tiene que regalar alguna, no sé si un Audi, pero por ahí, no sé, un Porsche, por si alguno les interesa. Doctor. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Ahí? Sí. Bueno, buenas tardes. Enorme placer en encontrarlos, enorme placer en estar acá. Estoy entre varios amigos con esta difícil tarea de hablar después de Juan Carlos de Pablo, que no es menor. E inclusive hablar con su vocabulario y con su dinamismo sobre un tema que hace no a la esencia de todos los días, ¿no es cierto? Pero que también está muy relacionado. Lo primero entonces es gracias por su atención, gracias por escucharme, gracias por la invitación. Y vamos a tratar un tema de valores que hace a la reflexión, pero que hace a la reflexión sobre cómo somos como personas, sobre cómo estamos caminando por esta vida, y que tiene que ver con la filosofía, pero también con cómo estamos pensando el resto de los días que nos tocan vivir. Porque si hay algo concreto que todos los que estamos en la sala sabemos, es que esto termina. Esta vacación que vivimos termina. Y esto está relacionado con valores. ¿Cómo pienso estructurar esta charla y después, por supuesto, abrir a preguntas, ¿no? Lo primero es tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de valores. También los valores en un contexto de moral y ética, que suenan palabras medias aburridas, pero le vamos a tratar de encontrar alguna diversión. Después los valores que podemos compartir con ustedes como hombres de negocios, es decir, si bien son ustedes operadores inmobiliarios, los enfoco como hombres de negocios que son. Y después si existe o no alguna ventaja competitiva de esto de trabajar pensando en valores, pensando en la vida, pensando en cómo estamos ejerciendo el vivir y que la vida no nos ejerza a nosotros. ¿Cómo estamos escribiendo nuestra novela de vida? Ortega decía que el hombre es un novelista de sí mismo. Y siempre me gustó esa construcción, ¿no? De ser nosotros los protagonistas de una novela, no los espectadores. Entonces, bueno, vamos a tratar de definir al principio qué entendemos, de qué estamos hablando, qué es esto de los valores. Y el concepto de valor no lo voy a mirar desde el concepto quizá más crudo que ustedes tienen, que es el valor, el precio, el justiprecio, lo que puede ser, digamos, la primera concepción que ustedes trabajan todos los días, lo que puede ser el precio de un campo, ¿no? Sino del verbo valorar. Y cuando digo verbo, digo una acción. Y por eso es que les decía que los valores tienen que ver con una acción que es reflexionar. Y fíjense lo que dice el diccionario, ¿no? Que esta acción es reconocer, estimar o apreciar el mérito o la utilidad de algo. Es decir, en definitiva es preguntarse, bueno, ¿para qué sirven estos valores? Y si sirven para medir, si son un termómetro. Entonces hablaremos de valores como pautas de conducta, como pautas, criterios, indicadores. Y esto lo tenemos que hacer dentro de estos conceptos de moral y ética, que vamos a ver si lo podemos explicar sencillo. Nosotros tenemos media confusión cuando hablamos todos los días sobre este hombre no tiene moral, este hombre no tiene ética, este comportamiento es contrario a la moral. ¿Pero qué es moral? Moral es un conjunto de costumbres, como la palabra mores lo indica, pero que tienen que ver con reglas generales que nosotros fuimos conformando desde muy chiquitos, desde la socialización primaria, que es la de nuestras casas, nuestros padres, nuestros abuelos, inclusive alguna persona que vivía en la casa,
y que nosotros aceptamos como válidas, y que hacen que rija nuestra conducta. Ustedes van a ver debajo de las transparencias que les muestro alguna frase, pero que tiene que ver con lo que vamos hablando y algunas la voy a leer. Esta de Hemingway siempre me encantó porque me parece que define un poco el concepto de todos los días, ¿no? La moral es lo que hace a uno sentirse bien y lo inmoral es lo que hace a uno sentirse mal. ¿Cuántas veces en la vida no sabemos bien por qué hay un concepto que nos picotea el cerebro y nos dice, no, esto no lo hice bien? Y a veces pensamos, yo para hacerlo distinto tendría que volver a nacer, tendría que volver a formarme, tendría que volver a entender muchos conceptos que hoy no comprendo. Entonces, moral como conjunto de costumbres que consideramos válidas, reglas. Ahora, al final la moral son estas pautas, ¿no? Que nos ayudan en la vida a definir lo que está bien y lo que está mal. Nos ayudan. Ahora vamos a ponerlo un poquito más complicado. ¿Qué es la ética? La ética es un paso más adelante de la moral y forma el carácter, tal como su palabra, como su origen lo dice. La ética es el carácter de ustedes. A veces a ustedes le dicen tienen carácter y parece que tuvieran mal carácter. No. Tienen carácter. ¿Y qué es esta ética? La ética es la segunda parte, el segundo paso, conjunto de costumbres. ¿Y qué le agrega la ética? Justamente esto, la reflexión. La reflexión que efectuamos al tomar una decisión. Lo hacemos seguramente yendo a nuestra moral, a ese conjunto de costumbres. Pero al tomar la decisión, al reflexionar, estamos aplicando nuestra ética. O sea que nuestra ética se aplica al caso particular. El general es la moral, como nos gusta decir a los abogados, ¿no? Fíjense lo que dice Woody Allen, porque este es un tipo que, además de ser un gran director de cine y es buen escritor, tiene frases muy prácticas, pero que hacen a la reflexión. No es bueno tercerizar la moral ni la ética, salvo que uno quiera ser un franquiciado del otro, un agente del otro, un McDonald's del otro. Y esto nos hace pensar entonces cuál es la moral que nosotros seguimos. ¿Estamos siguiendo la moral de otro? ¿Estamos siguiendo una moral institucionalizada a la cual obedecemos o reflexionamos? Vamos a tratar de explicarlo todavía más sencillo y adecuándonos a su actividad. Veamos la moral como una materia prima, ese conjunto de semillitas que está ahí en la transparencia, son ese conjunto de costumbres, ese conjunto de reglas que nos fueron dadas desde chicos y que nos las dieron nuestros profesores, las dieron nuestros maestros, nuestros padres, algún tío, algún amigo, alguna lectura, algún cine que nos hizo pensar. ¿Y qué es la ética entonces? Si tenemos esa materia prima, si tenemos esas semillas, la ética justamente es este proceso ya de fabricación. Yo empiezo a fabricar decisiones. Y cuando fabrico decisiones, reflexiono. Pienso dónde voy a plantar esa semilla, cómo la voy a plantar, cómo la voy a orientar al sol. ¿Y para qué? Moral, segundo paso, ética, tercer paso, conducta. El producto terminado de cada una de nuestras decisiones es nuestra conducta, que puede ser ese árbol que vemos ahí abajo con sus soles y sus sombras, ¿no? Que son nuestra vida de todos los días y nuestra historia. Aquellas que tienen más luz, aquellas que no tienen tanta luz, porque somos seres humanos. Abajo Sabater es un gran profesor de ética. Y Sabater dice que después de tantos años de estudiar el tema, él tiene 3 conclusiones, ¿no? Se resumen en 3 virtudes. Coraje para vivir, valentía para vivir, valentía para ser novelista de uno mismo. Generosidad para convivir. Generosidad tiene que ver con el otro y tiene que ver con pensar, el repartir como queremos que nosotros nos repartan a nosotros. Y la tercera es prudencia. Prudencia es el justo medio de Aristóteles. Después lo vamos a ver. Prudencia para sobrevivir. Y quizá la verdadera lectura que tenemos que hacer acá no es sobrevivir, sino es el hablar sobre vida. Ahora, fíjense que esto es un concepto, como dice arriba,
De esto trata la educación, de generar criterios. Y la educación, todos somos educadores, ¿eh? Algunos serán más maestros, algunos serán profesores de la universidad, seguramente habrá docentes en la sala o que fueron docentes, pero son todos educadores como padres, como tíos. Y el concepto de educación nace del sentimiento más lindo que tiene el ser humano, más noble, que es el amor. Por eso educamos y queremos que nuestros hijos estén mejor. Ahora, ¿qué pensamos cuando educamos? Pensamos en moral y pensamos en ética. Porque la moral es ese conjunto de costumbres que son los conocimientos. La educación transmite conocimientos. Después le agregamos conocimientos en matemáticas, en ciencias o en lenguaje. Pero además, como decían los griegos desde el principio, a la instrucción, que son estos conjuntos de conocimientos, le agregamos criterios. No hay educación si no hay transmisión de conocimiento con criterios para saber aplicar cuáles son esos conocimientos. Y esos criterios es la ética. Entonces, educación también tiene que ver con esto que estamos hablando. Construcción de moral, de una base, y el segundo paso, la reflexión, lo que vendría a ser entonces la ética. Vamos a otro ejemplo más fácil, porque sobre esto quiero ser claro y quiero ser con ustedes, digamos, muy honesto. No es fácil explicar la moral y la ética, pero vamos a explicarla la moral como un mapa. Cuando nosotros decidimos hacer un viaje, bueno, hoy estaremos muy acostumbrados al GPS, que no siempre funciona bien, ¿no? Pregúntenselo acá al amigo Guillermo Salinas, que me lleva al Chaco constantemente y se pierde. Bueno, ¿qué es entonces la moral? Sería un mapa, donde nosotros lo utilizamos para saber dónde llegar. Y entonces, ¿qué sería la ética? Al final, mirando el mapa, es el camino que hemos decidido. Reflexionamos y decimos, bueno, vamos a ir a la localidad de General Villegas por este camino. Y vamos a pasar por un rato por un camino de tierra. Ahora, la última pregunta es la más importante. Y en este contexto de mapas, de caminos, ¿cuáles son los valores? Los valores serían los indicadores, las flechas, las pautas. ¿Ven abajo el gráfico? Las flechas, las pautas que seguimos para no perdernos. Todos tenemos esas flechas, todos tenemos esos indicadores. Y en la vida hay que utilizarlos. Porque lamentablemente no tenemos un GPS en la cabeza que nos diga doble a la derecha. Y a veces las decisiones no son ni blanco ni negro, son grises. Y en esos grises, ¿cuál actúa? La flecha que tenemos por los valores, el indicador. Bueno, tenemos entonces un principio de contexto, ¿no? Veamos ahora contexto de moral y ética, pero tratando de aplicar como valor al hombre de negocios que hay en ustedes, al operador inmobiliario como hombre de negocios. Acá existen innumerable versión de distintos valores y sería muy aburrido que yo conversara con ustedes sobre una lista de, no sé, 18 valores como establece un francés que trabaja mucho sobre lo que son los valores para la conducta general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de plantearle a ustedes? Presentarles los más relevantes, pero como valores de valores. Es decir, ¿cuáles son las pautas, esas flechas más claras que los orientan a ustedes en otros valores? A ver si podemos coincidir con eso, ¿no? Y entonces acá tenemos el primer valor a considerar, que le llamamos empatía. Empatía viene del griego. ¿Vio cuando ustedes dicen estoy emocionado? O a veces su mujer, o su novio, o su pareja. Bueno, las mujeres me van a entender más. Me emociona lo que decís. Es porque me pongo en tu lugar. O me pongo en el lugar de aquel que tiene que vivir esa emoción. Eso es empatía. Y en toda decisión a tomar de ustedes en sus vidas comerciales, en sus vidas como operadores inmobiliarios, está el otro. Está el cliente, está el empleado, está el socio, está el proveedor, el colega, está la institución privada o pública, ¿no? Las autoridades. Siempre hay otro. Entonces, ¿qué es esto de tener en cuenta la empatía como valor? Saber ponernos precisamente en el lugar del otro. Primer valor de valores. Ahora, tratemos de pensar un poco más, porque cuando nos ponemos en el lugar del otro, vamos a poner un ejemplo. Chuchi, ¿dónde estás? Se fue, ¿ven? No está en el lugar del otro. Bueno, que lo escuche. Chuchi se pondría en el lugar de Guillermo, pero analizando las cosas como se analiza Chuchi, y eso está equivocado, eso no es empatía.
o Mariano, que está presente por suerte. Si Mariano se pone en el lugar de Pedro o de Andrés, no tiene que ponerse con el sombrero de Mariano. Tiene que cambiar para sentir lo que siente el otro. Y acá les pido que piensen en un conflicto que tienen ustedes hoy, cualquiera. Con su pareja, con su vecino, con sus hijos. ¿Qué significa ponerse en el lugar del otro? De vuelta, ensayemos el ejercicio. No me pongo en el lugar del otro como soy yo, sino pensando como mi hijo o como mi pareja o como mi socio. ¿Por qué? Porque lo que ustedes buscan es sentir lo que siente el otro. Ver las cosas como él las ve. Y acá se necesita un esfuerzo, se necesita una cuota de esfuerzo. La regla de oro ustedes la conocen, la que señala Erich Fromm abajo, ¿no? Esta es una regla de oro de conducta muy utilizada en todo el mundo anglosajón. No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es una regla de ética. Después Bernard Shaw tiene una frase muy divertida sobre el tema. Pero quiero hacer un ejercicio con ustedes. Y este ejercicio me voy a parar para pasear por ahí. ¿Tengo un micrófono? ¿Escuchan ahí? Sí. Bueno, mientras me traen el micrófono, si hay un inalámbrico, lo hago de acá. Yo les voy a poner ahora una transparencia. Les pido silencio, que hagan silencio, que no hablen entre ustedes, y que piensen qué ven. Si me pueden pasar el micrófono, porque yo te voy a tratar también de verlo desde su lugar, por eso me tengo que mover. ¿Están listos? Hola, hola. Bueno, les pongo la transparencia, silencio, y ustedes entonces lo que van a tratar de pensar es una transparencia sencilla, y tiene que ver con su actividad. Es decir, van a ver un paisaje, bueno, no les adelanto más, van a ver un caballo. Piensen qué ven. Y ahora viene la pregunta más difícil. ¿Qué fue lo que vieron? Ya no están haciendo trampa, se están comunicando con los dedos. A ver, ¿alguno quiere decir qué vio? Un jinete que está llevando a la rastra otro caballo. Bien, jinete, caballo, a la rastra. Comida, dice acá. Un rostro enterrado. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo ve un rostro enterrado, y acá el amigo, ¿nombre? Alejandro ve absolutamente lo contrario, ve dos caballos siendo trasladados. ¿Qué estamos? Estamos frente a una escena de la vida de todos los días, donde un slide de la vida nos muestra dos realidades distintas. Vamos a tratar de que los que ven los caballos se pongan en el lugar del otro y vean lo que ve Pablo, un rostro enterrado. Y empecemos a tratar de sentir lo que piensa Pablo y lo que piensa Alejandro, para hacer el cambio. ¿Me siguen hasta ahí? Cara de espanto tienen algunos. Bueno, va un minuto más, a ver qué ven. A ver, adelante, que están señalando y contando cosas. ¿Qué ven? 5 caras. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre era? Juan José. Juan José dice 5 caras. O sea, estás más cerca de lo de Pablo. ¿Qué te parece, Alejandro? Están locos, pero está bueno lo que dice Alejandro. Está muy bueno porque eso es la vida real. La vida real, cuando nos muestra el punto de vista del otro, primero que nada nos hace pensar en nosotros mismos. Y pensar en nosotros mismos significa ratificar mi sabiduría. No, muchachos, ¿de qué me están hablando? Caras, 5 caras. A ver, había alguien que quería... A ver, acá y ya vos. Hay múltiples imágenes. Yo vi también como unas personas agachadas y sin ropa. Joder. Ya empezamos con el erotismo. Una persona agachada y sin ropa. Bien, está bien.
Son diferentes visiones. A ver, dame acá la palabra y seguimos, porque no quiero... Y yo, una cosa intermedia. Vi primero el jinete arrastrando un caballo cruzando ¿A la un persona río. sin ropa la viste también? No. Bueno, Pero no me también en la segunda vi una cara enterrada. O sea, las dos cosas. Estoy en el Bien, medio. lo que veía Pablo. Pablo, pero una pregunta rápida, Pablo, al otro sector. Pablo, ¿qué viste? ¿Viste lo que el jinete y esos? ¿Y la cara enterrada? ¿Es una sola? Allá vieron 5. ¿Qué pasa si yo les digo que hay 20 caras? A ver, ¿la vemos de vuelta? Bueno, la realidad no es tan fácil, ¿eh? La vida nos presenta constantemente este tipo de transparencias, de slides, de pantallas, donde uno ve lo que el otro ve y donde ponerse en el lugar del otro no es tan sencillo como dice una persona que te lo puede explicar. Hay que vivirlo. Y quizá cuando te lo explican, tus caprichos, tus egoísmos, tus soberbias, hacen que no lo entiendas igual. Vamos a hacer otro ejercicio muy rápido y parecido. ¿Están listos? Les pido silencio, ¿eh? Tienen que anotar en el blog que tengan ahí o en las hojas la edad de la persona que yo les voy a mostrar. Este es un ejercicio que alguno lo debe haber hecho, pero tiene un cambio. Así que no comenten nada y anoten la edad. ¿Qué edad tiene esa persona? Esperen, silencio y anoten. Levanten la mano los que dicen que esta persona tiene más de 40 años. Bastantes. Bajen la mano, gracias. Levanten la mano aquellos que dicen que tiene menos de 20. O 20 justo. Mirá qué precisión, ¿eh? Listo, listo. A ver, los que dicen que tiene más de 60. Bien. ¿Quién da más? ¿Qué edad tiene? ¿Quién es el que dice que tiene? Alejandro, de vuelta. ¿Cuánto le das? 70. ¿Alguien le da más de 70? Al fondo, 90. 90. Bien. ¿Quién le da menos de 20? 15. ¿Hay alguien que le da menos? Bueno, 13. Joder, estamos de vuelta antes. Dos extremos. 13 y 90. A ver. La pregunta es, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo es posible que en una misma sala donde tenemos las culturas parecidas, donde hemos tenido la formación de esas costumbres similar, tenemos un punto de vista de 13 años y un punto de vista de 90? Si yo les pidiera que explicaran por qué ven una chica joven y por qué ven una chica vieja, probablemente consiga que el otro cambie. Y no me estoy riendo, ¿eh? Vamos a hacer la prueba. A ver, vos que la viste de 13, explícame por qué. La tez de la piel. Por la tez de la piel. 15. Bueno, ¿quién dio 13? ¿Por qué? Me parece que veo una imagen de espalda y veo un rostro muy joven. Bien. Bueno, los que la ven vieja, ¿se están siendo convencidos? No. A ver, expliquen por qué la ven vieja. ¿Quién la veía de 90 por acá, no? Yo vi una mujer con un pañuelo, nariz repingada y casi sin dientes. Y yo vi también una mujer parecida de 50 por los huesos. Bien. A ver, para no hablar mucho más, vamos a seguir. Quiere decir entonces, ¿qué quiere decir? Que frente a una opinión, frente a una imagen de uno, el otro no se convence. Por lo que ven la joven dicen, miren la tez. Y los que ven la vieja dicen, sin dientes, narigona. Sin embargo, los otros piensan, como dijo Alejandro, están locos. Esta gente le dio el totín en el dementes. Pero fíjense lo que pensamos, ¿eh? Y esto de ponernos en el lugar del otro no es tan fácil.
Si lo vemos con más serenidad, ¿podemos ver la vieja los que veían la joven o la joven los que veían la vieja? Bueno. Bueno, volvamos a la serenidad. ¿Y qué sacamos de este ejercicio? A ver, me dicen de la imagen tramposa, les pido un minuto de silencio y ya vamos a llegar al final. ¿Cuántas imágenes tramposas tiene la vida? ¿Cuántas arrugas tiene la vida? ¿Cuántas imágenes de pieles aterciopeladas y jóvenes tiene la vida? ¿Qué tan fácil es ponerse en el lugar del otro y sentir lo que siente el otro? No ponerse en el lugar del otro para juzgarlo. Justamente este valor que estamos hablando y que es madre de valores, tiene la necesidad de la humildad de olvidarnos de nuestra postura para comprender la opinión del otro. No logramos ponernos en el lugar del otro si solo lo que hacemos es la parodia de sentarnos en el lugar para juzgar. El esfuerzo del sentir es lo importante en la empatía. El esfuerzo del sentir qué sienten sus clientes, qué sienten sus colegas, qué sienten sus socios. ¿Qué sienten aquellos con quienes ustedes tienen un conflicto? Vamos al segundo valor y después vamos a volver a este. Valor de valores. No hacer daño. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros a veces nos ponemos en el lugar del otro, llegamos a la comprensión. Comprender no es lo mismo que estar de acuerdo. Comprender es entender, es sentir, es darnos cuenta de la postura del otro y de sus razones. Pero lo que buscamos no es siempre estar en la misma postura que el otro, sino en comprenderlo. La comprensión es el primer escalón que uno asciende en la resolución de un conflicto, porque al comprender estoy más cerca de solucionarlo. Ahora, en todo este contexto, justamente la comprensión nos hace más humanos. Y el hacernos más humanos significa que vamos a tener cuenta muy presente si le estamos haciendo daño al otro. De vuelta, el otro como cliente, como colega, como socio, como autoridad. ¿Y qué significa hacer daño? Hacer daño es un verbo de vuelta, es una acción. Causar dolor, causar sufrimiento, causar molestias, menoscabos. Esta es una regla de oro. Fíjense lo que dice Shaw abajo, ¿no? Bernard Shaw. No siempre hagas a los demás lo que desees que te hagan a ti. Hay gustos diferentes. Para pensarlo, ¿eh? La otra cara de Fromm. Pero lo fundamental acá, que guía el criterio, es este valor de valores, no hacer daño. De estos dos, de la empatía, del sentir lo que siente el otro y de no hacer daño, surgen una punta de valores. Y una punta de valores que seguramente ustedes conocen y practican, pero que tienen su origen en estos dos que vimos antes. ¿Qué es la justicia? La justicia, la definición dice dar a cada uno lo suyo. Siempre mi pregunta era ¿quién lo da? ¿Qué es la honestidad? La honestidad es la transparencia, salir sin ropa, es que todos te vean tal cual sos. Difícil, pero eso es honestidad. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es tratar de encontrar el justo medio y saber responder desde ese punto medio, no desde la postura mía, desde el extremo. La generosidad es saber dar igual que lo que nosotros queremos recibir. La humildad es olvidarnos de nosotros mismos para acordarnos primero del otro. El compromiso. ¿Qué es el compromiso?
es abolir del diccionario la palabra excusa. Y todas ellas requieren un esfuerzo. ¿Y qué es el esfuerzo? Aquel plus, aquello que damos de más, aquello que consideramos que cuando dimos todos hay que agregarle un escalón. Ese es el esfuerzo. Pero todo esto tiene una madre en el no hacer daño y en el saber ponerme en el lugar del otro. El profesional vende un intangible, y lo dijeron antes. Ese intangible que cada uno de ustedes vende es la confianza. Ustedes son vendedores de confianza. ¿Y qué es la confianza? La confianza es una proyección. La confianza es la seguridad que uno tiene sobre la conducta de aquel de quien confía. ¿Sus clientes tienen una proyección de cuál es su conducta? ¿Tienen la seguridad de cuál va a ser su conducta? Schopenhauer decía que el honor era la manera como nos miran los otros. ¿Cómo los miran los otros a ustedes? ¿Creen en ustedes? La confianza se construye en años y se puede destruir en segundos. Y eso nos pasa todos los días, no como operadores inmobiliarios. Nos pasa frente a nuestros hijos, nos pasa frente a nuestros amigos. ¿Y cómo se construye la confianza? La esencia de esa confianza, el cimiento fundamental de ese edificio, son los valores de cada uno de ustedes, del que lo construye. ¿Y qué eran los valores? Recuerden, los indicadores, esas pautas, esas flechas que nos van diciendo cómo decidir, cómo reflexionar. La pregunta es si esto tiene una ventaja. ¿Es bueno o de qué estamos hablando? ¿Es una ventaja competitiva? Los argentinos somos muy vivos, más que inteligentes. Hay una diferencia entre viveza e inteligencia que les recomiendo de Marco de Nevi, en un artículo que lo pueden googlear y lo van a encontrar extraordinario, donde él habla entre la diferencia de viveza e inteligencia. Marco de Nevi. ¿Y la ventaja competitiva cuál es? La ventaja competitiva es el largo plazo. Cada uno de ustedes está construyendo un negocio y está pensando no solamente en ustedes, sino está pensando en sus hijos, de vuelta por ese sentimiento tan noble que nos lleva a educar mejor a nuestros hijos, porque queremos mejor calidad de vida para ellos. Y eso tiene como pauta la confianza. Los valores son la clave en la construcción de esta confianza. Esos son los ladrillos. Bueno, vamos a las conclusiones. Primero, quedémonos con esta imagen de moral y mapa. Este conjunto de costumbres y reglas como mapa de ruta. Ética, la elección del camino. Y valores como indicadores, como flechas. Son valores de valores 2, pueden ser muchos más, y seguramente ustedes le van a agregar más sabiduría a esta pequeña reflexión. Pero esto seguramente será una pauta. Empatía, sentir lo que siente el otro, y el no causar daño al otro. El no causar daño al otro también tiene una derivación que no podemos tocar porque tenemos poco tiempo. Me cuesta mucho reflexionarlo y alguna vez lo pude escribir, pero es no causarnos daños también a nosotros mismos. Porque cuando pensamos en la regla de la empatía y del no causar daño al otro, estamos pensando en nuestra vida en relación con el otro. Pero el otro puede ser también el que está dentro nuestro. ¿Cuántas veces negociamos con nosotros mismos? ¿Cuántas veces en una toma de decisión hay algún criterio que nos vuelve a la cabeza y nos dice, no está bien lo que hiciste? O al revés, a veces nos indica a la noche, lo hiciste bien. ¿Pero es otra persona o somos nosotros mismos el que nos dice eso? Entonces también pensémoslo desde ese punto de vista. Valores, cimientos, y esos cimientos construyen la confianza. Valor principal para el trabajo, valor principal para el largo plazo, valor principal para lo que ustedes están construyendo, un negocio exitoso. ¿Y cuál es el éxito? El éxito es la riqueza, pero la riqueza no está solamente en el tener, está en el ser.
¿Preguntas? Muchas gracias, Manuel. Hay gente que está pensando, se le ha movido la croqueta bastante, me parece. Si hay alguna pregunta puntual, específica o un poco más teórica. Ninguna consulta sobre si existía o no existía una figura desnuda en el medio de las rocas. Vamos a ver de vuelta esa imagen. Creo que fuiste muy claro. Sin timidez, ¿eh? Tampoco se va a comer a nadie. Acá. Yo creo que lo importante de lo que planteás, y me parece fantástico el hecho de ponerse en el lugar del otro y sentir como el otro. Hay un aspecto que me parece que es importante conocerlo, que los sentimientos no tienen moral. Entonces cuando uno trata y llega a sentir como el otro, lo puede entender perfectamente. Pero para eso me parece que es importantísimo despojarse de sí mismo, ¿no? De lo que uno, de todos los prejuicios que pueda tener, mostrarse tal cual, decías hoy, desnudo ante el otro, ¿no? Tal cual, bien transparente. Nada más. Muchas gracias por tu aporte. No tocamos el amor como valor, pero sí lo tocamos indirectamente sin nombrarlo, porque no hay una definición única sobre amor. Pero alguna vez se dijo que amor es olvidarse de uno mismo para entregarse al otro y para poner la prioridad en el otro. Probablemente todos los valores dependan de eso, de ese sentimiento tan mayúsculo. La gran pregunta es ¿por quién sentimos amor? Estoy casi seguro que todos van a levantar la mano si yo les digo y les pregunto si sienten amor por ustedes. Y eso está bien. Que ustedes sientan amor por ustedes mismos significa un buen marketing para el egoísmo. Hay un libro, El elogio del egoísmo, que es extraordinario, de Wittgenstein, un filósofo alemán. Y ese elogio del egoísmo significa que nadie puede querer a otro si no se quiere a sí mismo primero. Pero quererse a sí mismo primero significa que hay veces que hay que ponerse segundo. Pero hay mucho para hablar de amor y lo podemos hacer después de la novela de Natalia Oreiro. Si no hay otra pregunta, nos vamos a tomar un cafecito. Una más. Horacio Rodríguez Egaña. Una sociedad que llegara al 100% de la moral, la ética y la conducta, ¿a tu juicio habría llegado a la perfección? Llegar al 100% de la moral y llegar al 100% de la ética quiere decir que estás construyendo un ser humano que tiene moral y que tiene ética. Eso no significa que es perfecto. Todos tenemos moral, incluso aquel que ustedes piensan que está haciendo el mal, porque ese hombre está actuando de acuerdo a su moral, de acuerdo a sus costumbres, y está tomando una decisión ética cuando reflexiona sobre robar, supongamos. Nosotros cuando decimos no tiene moral y no tiene ética, lo juzgamos de acuerdo a nuestra moral. Y estamos diciendo no tiene moral. Y no está mal que lo usemos ese concepto así, ¿eh? Pero probablemente que ustedes caminen por algún lugar perdido del África y vean un cadáver, sientan alguna aberración a encontrar ese cadáver con la carne de ese cuerpo en ese momento. Y probablemente una persona que camine al lado de ustedes y sea un caníbal sienta hambre cuando ve eso. ¿Quiere decir que la moral mía es mejor que la de él? Entonces es difícil decir que una sociedad tenga el 100% de moral y el 100% de ética y sea perfecta. Lo que es que es distinta. Todos tenemos que trabajar para conseguir una buena moral, pensando quizá desde la empatía y pensando quizá desde el no hacer daño. Es difícil llegar al 100%. Una más. Mi nombre es Santiago Zabalía. Santiago.
en la profesión de las inmobiliarias rurales es fundamental la confianza, Sí. que en definitiva tienen que conquistarse. Ahora, en la vida, o como intervienen ellos como inmobiliarios, tienen que tener en cuenta o la percepción que tiene el comprador de que está comprando bien y la percepción, para ganarse la confianza de ambas partes, ¿no?, del vendedor que piensa que está vendiendo bien. ¿Cómo se hace para compaginar esa confianza? No hay una regla única, esto es sistémico, pero sí, digamos, podemos sacar algunas conclusiones de lo que estamos conversando. Se hace con el largo plazo, se hace con una conducta que construye cimientos, se hace no mirando el diario del domingo, sino el diario de muchos años hacia adelante, se hace con esfuerzo, se hace perdiendo muchas veces, y perdiendo plata, ¿eh? A todos nos cuesta. Pero a veces el perder plata es ganar esa confianza que preguntás. ¿Por qué? Porque tenés una conducta, porque tenés un indicador, porque tenés un valor que te hace ser más rico. No porque tenés más, sino porque sos más. Entonces, la gran pregunta a responder es difícil contestarla con un sí o con un no, pero sí con el esfuerzo de la reflexión. Esa es la ética. La ética quizá puede simplificarse diciendo, haz lo que quieras. El mismo San Agustín lo llegó a decir desde una postura religiosa. Ama y haz lo que quieras. A mí me gusta agregarle un poquito más, haz lo que decidas. Porque a veces queremos cosas que después nos damos cuenta que no las decidimos bien. Con el haz lo que decidas, tenés asegurada la reflexión previa a la decisión. Y ahí tenés la ética funcionando, fabricando, plantando sus diferentes árboles. No van a estar todos bien, porque nos equivocamos y somos seres humanos. Pero sí van a tener ese proceso previo de reflexión que ustedes se merecen como personas. Bien.